Iniciaremos con una paradoja de la era de la conexión total. Operamos en un mundo diseñado para la exhibición. Cada evento, cada emoción, cada logro, incluso el dolor, es curado y transmitido como contenido. Y sin embargo, existe una anomalía. Un grupo de individuos que elige la invisibilidad. Navegan por el mismo espacio digital, observan con profundidad pero rara vez, o nunca, proyectan su voz. Tal vez reconozcas este patrón en alguien cercano, o tal vez lo reconozcas en ti mismo. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué optar por el silencio en medio de una cultura que premia el ruido y exige la participación? La respuesta fácil es la introversión, la timidez. Pero esa es una explicación superficial. Es un diagnóstico incompleto. Bajo esa quietud opera una psicología compleja, un mecanismo que revela mucho sobre nuestra naturaleza, sobre cómo construimos el yo y sobre una rebelión silenciosa contra la tiranía de la visibilidad. En este análisis vamos a decodificar la arquitectura mental del observador silencioso. No obtendrás una lista de razones, obtendrás un mapa psicológico. Exploraremos 3 capas: la distinción entre performance y autenticidad, la mecánica de la autoprotección contra el ruido y la disciplina mental que requiere elegir el silencio. Quédate, porque podrías descubrir que tu silencio no es un vacío, sino un poder. Para este grupo de personas, el silencio no es ausencia, es control. Es la afirmación del poder de decidir qué partes de su existencia no se convierten en propiedad pública. Debemos admitir que la arquitectura digital ha reconfigurado sutilmente nuestra autodefinición. El sistema recompensa la performance, aplica el ruido. Y sin embargo, son precisamente quienes habitan en las sombras los que, a menudo, poseen la perspectiva más clara. Su modo de operar es la observación sin interrupción, el pensamiento antes de la reacción, el análisis antes del juicio. La psicología nos ofrece un diagnóstico fascinante. Los individuos que resisten la publicación frecuente demuestran métricas superiores en autogestión, capacidad introspectiva e independencia emocional. Suelen estar menos expuestos a la erosión de la comparación social y menos dependientes de la validación externa. Dicho de otra forma, su objetivo no es proyectar una identidad. Su objetivo es comprender su identidad. Y en un ecosistema saturado de performances, ese es un acto radical de disidencia. Seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste algo sin calibrar ni por un instante su recepción? La gran mayoría de la actividad pública no es comunicación pura, es manufactura de identidad. Es un casting perpetuo, a menudo inconsciente por la pertenencia. Cada imagen, cada texto, cada estado es una propuesta que pregunta: ¿esta es mi versión de mí? Es aprobada. Pero en el momento en que cesas la publicación, ocurre un cambio interno. Comienzas a desacoplar tu sentido de valor del aplauso digital. Dejas de estructurar tu pensamiento en capturas o historias. Empiezas a reclamar tus experiencias para ti, en lugar de vivirlas para el lente. Ese es el núcleo psicológico de muchos observadores silenciosos. Buscan desesperadamente la autenticidad en un espacio estructuralmente escenificado. Su silencio no es un rechazo a la tecnología. Es el reconocimiento de que su identidad auténtica ya no encaja en la plantilla. No es un acto antisocial. Es una negativa y permitir que la complejidad de una vida sea reducida más sus momentos cumbre editados. Porque una vez que comprendes la facilidad con la que se manufactura la percepción, tu escala de valores cambia. Empiezas a priorizar lo que no se puede postear. La quietud, la profundidad, la imperfección, la verdad. Para algunos, esta retirada es la fase final de un burnout de performance. Quizás antes eran participantes activos. Compartían todo, hasta que el acto mismo se sintió hueco. Detectaron la presión invisible de que cada nueva publicación debía superar a la anterior. La vida dejó de ser vivida, pasó a ser actuada, y entonces se desvanecieron. Sin anuncios, sin dramas. Una simple y progresiva disolución del feed. Pero aquí yace la confusión más común. Su ausencia de publicación no es ausencia de sentimiento, no es apatía. A menudo es un síntoma de que les importa demasiado. Les importa la presencia real, el significado y la protección de lo que consideran sagrado. Existe un concepto clave: propiedad y psicológica. Es el anclaje de una experiencia, un pensamiento o un recuerdo como profundamente mío. El acto de publicar diluye esa propiedad. El momento se transfiere al dominio público, quedando expuesto al juicio, la reinterpretación y la trivialización. Por lo tanto, los observadores silenciosos actúan como guardianes. Protegen la propiedad psicológica de su propia narrativa vital. Mantienen sus momentos intactos, privados, puros. Y eso no es retraimiento. Es una forma profunda de libertad. Haz una pausa y reflexiona.
¿Cuándo fue la última vez que viviste algo profundo sin el impulso automático de documentarlo para otros? ¿Cuándo sentiste euforia, o duelo, o un logro, y tu primer pensamiento no fue cómo lo ibas a formular para una audiencia? Este impulso no es un instinto humano, es una respuesta condicionada. Es el resultado de una década de bucles de dopamina y refuerzo intermitente, un entrenamiento que ha forzado a nuestros cerebros a fusionar la validación con el valor. Cuando un individuo decide salir de ese sistema, su acto se siente como una rebelión, pero internamente se siente como una sanación. Es el redescubrimiento de la acción por la acción misma. Cocinar sin la foto, viajar sin la etiqueta, sentir sin la necesidad de explicar. En ese espacio de silencio autoimpuesto, algo despierta. Una forma de autoconciencia que es soberana. No necesita testigos. Pero seamos precisos. No todo silencio nace de la paz y el control. Una parte de este silencio es una respuesta al miedo. Es el miedo al juicio, al rechazo o a la distorsión del mensaje. El ecosistema digital ha magnificado una forma de ansiedad que la psicología denomina presión de autopresentación. Es la carga cognitiva de saberse perpetuamente observable. Para muchas mentes esto es simplemente agotador. La preocupación de que una opinión sea malinterpretada. O peor, que sea recibida con indiferencia. El resultado es la retirada. No por falta de deseo de conectar, sino porque el peaje de la visibilidad es demasiado alto. ¿Desean ser vistos? Sí, pero de forma auténtica, no superficial. La ironía es que a menudo las mentes más silenciosas en la red son las más ruidosas internamente. No están vacíos, están saturados. Simplemente han elegido la quietud sobre el espectáculo. Hay una profunda declaración filosófica en esa decisión. En un sistema que grita, mírame. Elegir la invisibilidad es un acto de autodefinición. Es declarar, yo existo independientemente de tu percepción. Si esta distinción entre existir y ser percibido acaba de reorganizar tu pensamiento, demuéstralo con un like. Es el primer paso para fijar el concepto y apoyar este canal. Estos individuos consumen el feed de otros. Asienten, conectan, a veces empatizan con el dolor ajeno, pero rara vez proyectan su propia señal, porque han integrado algo fundamental. No toda experiencia humana está destinada a la audiencia masiva. Los procesos más transformadores, el crecimiento real, el duelo profundo, la metamorfosis de la identidad, ocurren fuera del escenario, en silencio, sin testigos, sin postear. Y una vez que has acumulado suficientes de esas transformaciones privadas, comprendes que ser invisible no es sinónimo de ser insignificante. De hecho, es el espacio donde la identidad se forja, el lugar de simplemente actuarse. Aquí es donde encontramos la gran paradoja. El sistema fue diseñado para la conexión. Sin embargo, frecuentemente genera el aislamiento más profundo. Al dejar de publicar, dejas de perseguir la ilusión de cercanía digital y creas el espacio para la sustancia de la conexión real. Empiezas a medir quién te busca sin el recordatorio de un post. Aprendes quién te piensa sin la ayuda de un algoritmo. Ese tipo de vínculo, crudo no publicitado, tiene una densidad diferente. Es más real. Los observadores silenciosos habitan ese espacio. Construyen relaciones que no requieren ser probadas digitalmente. Encuentran valor en el momento no compartido. Permiten que la vida ocurra sin la obligación de convertirla en contenido. Esto está ligado a la seguridad de la identidad, a saber quién eres cuando la audiencia se ha ido. Cuando te sientes completo en tu propia compañía, la validación de la multitud se vuelve irrelevante. Esto no debe confundirse con arrogancia. Es paz interna. E irónicamente, estas personas silenciosas suelen ser las que poseen las narrativas más ricas, pero las reservan para la intimidad de una mesa, no para la vastedad de una pantalla. Porque para ellos, la conexión auténtica no se mide en métricas de interacción, se mide en silencios compartidos, en miradas sostenidas, en risas que no necesitan ser grabadas. Son individuos que albergan mundos internos, procesan con profundidad, observan con constancia y comprenden en silencio. No necesitan el aplauso del mundo para existir, solo necesitan vivir. ¿Sabes qué es fascinante? Cuanto más tiempo se pasa fuera del ciclo de la performance, más cambia la percepción del mundo. Los colores se saturan, el tiempo recupera su ritmo, las conversaciones, su profundidad. Es como si la abstinencia del ruido devolviera la realidad a la vida. Porque cuando dejas de actuar, empiezas a experimentar. Hay una elegancia profunda en moverse por el mundo sin la necesidad de documentar cada paso. Tu mente no está ocupada en el ángulo, la luz o el texto que acompañará al momento. Tu mente simplemente está presente, viva, dentro de la experiencia, en lugar de estar orbitándola como un satélite. La raíz de esto es neurobiológica. Los circuitos de recompensa y validación.
Como dijimos, cada interacción positiva es un pulso de dopamina. Nos volvemos adictos a esa respuesta. Empezamos a cazar experiencias posteables en lugar de experiencias reales. Ahora imagina la disciplina de quien resiste ese bucle, de quien opta conscientemente por desconectarse del ciclo. Eso no es apatía, es disciplina mental. Requiere un alto nivel de autoconciencia resistir una arquitectura diseñada para engancharte. Estas personas suelen operar desde un locus de control firmemente interno. Este término psicológico significa que su sentido del valor y la felicidad se genera desde dentro, no se solicita a fuentes externas. No necesitan que un eco digital les confirme que son suficientes. Ya lo saben, y la evidencia lo respalda. Los individuos que toman pausas significativas de la performance digital reportan incrementos medibles en su estabilidad emocional y satisfacción vital. Porque cuando tu identidad deja de ser un reflejo constante, se solidifica, se vuelve tuya. Dejas de editar tu vida para que sea digerible. Simplemente, la vives, en toda su gloriosa, desordenada y auténtica complejidad. Y quizás esa es la rebelión definitiva. Mantenerse íntegro en un mundo que solo premia los fragmentos. Pero debemos ser justos. El silencio online no siempre es serenidad. A veces es la máscara del agotamiento. Para muchos, las redes fueron un territorio al que acudieron buscando conexión, y del que salieron sintiéndose drenados. Existe una fatiga emocional, una erosión lenta que se produce al consumir el show de éxitos de los demás, mientras tú gestionas tu propia vida tras bastidores. La comparación se vuelve automática, aunque no la desees. El cuestionamiento del propio valor se infiltra, aunque sepas que es irracional. Y en cierto punto, algunos eligen la retirada. No desde el rencor, sino desde la autopreservación. Toman conciencia de que no le deben una performance al mundo. No le deben a nadie una explicación por su silencio. Y no necesitan fabricar pruebas de su felicidad para que ésta sea válida. Esta es una de las grandes confusiones de nuestra era. Como cultura, hemos equiparado la visibilidad con el valor. Asumimos que para ser relevante hay que ser visto. Pero el significado auténtico no requiere testigos. Muchos de los momentos que te definirán como ser humano, los que te cambiarán para siempre, ocurrirán en la más absoluta soledad. Sin cámaras, sin audiencia, solo tú. Y tal vez, eso es lo que el observador silencioso ha entendido. Que la privacidad no es soledad, es intimidad con uno mismo. Porque al cesar la transmisión de cada pensamiento, finalmente puedes empezar a escuchar tu propia voz. Reconectas con las partes de ti que se ahogaron en el ruido. Tus ambiciones silenciosas, tus miedos no articulados, tu brújula interna. Y ese es un acto de profunda espiritualidad secular. No es un repliegue, es un retorno al origen. Por supuesto, habrá momentos de duda. De preguntarse si el silencio te vuelve irrelevante, si te estás quedando atrás mientras el resto del mundo actúa su progreso. Pero el tiempo te da la respuesta. Tu valor no se evapora cuando nadie lo mira. Sigue ahí, constante. Y quizás esa es la verdadera definición de confianza. No la proclamación ruidosa del yo en una pantalla, sino la serena certeza del yo cuando la pantalla se apaga. Existe el axioma digital. Si no fue publicado, no ocurrió. Pero la verdad es que los eventos que te forjan rara vez llegan al feed. Tu crecimiento, tus crisis, tus victorias privadas, residen en tu memoria, no en el medio. Y eso es suficiente. Cuando la psicología habla de autenticidad, habla de congruencia. El alineamiento entre tu mundo interno y tu mundo externo. En la era de los filtros, esa congruencia está bajo asedio constante. Por eso, cuando alguien elige no publicar, está eligiendo la congruencia. Está preservando esa frágil verdad. Eligen vivir con plenitud silenciosa. Y aquí reside la paradoja final. Quienes viven en silencio, a menudo sienten la vida con mayor intensidad. No están distraídos por la performance de la vida. Absorben los detalles que el resto ignora. Están presentes. Y la presencia es el activo más escaso en una economía basada en la atención. La próxima vez que notes a esa persona que nunca publica, no asumas que se esconde. Quizás, simplemente, está viviendo. Quizás ha encontrado la paz en los rincones de la existencia que no están iluminados por el fulgor azul de una pantalla. Quizás ellos son el recordatorio de lo que el resto hemos olvidado. Que ser invisible no significa estar vacío. Y que a veces la expresión más auténtica de tu ser es el silencio. Hoy has aprendido a diagnosticar la arquitectura del silencio. Has visto que no es un vacío, sino una estructura mental de control, autenticidad y disciplina. Pero esto es solo una herramienta. La lucidez no es un evento, es una disciplina. Para obtener el arsenal completo de diagnóstico mental, para desmantelar las arquitecturas de la influencia y mantener tu higiene cognitiva, suscríbete a Noctua Mentis y activa las notificaciones. La maestría requiere consistencia.
Nos vemos en el próximo análisis.